Muy pero muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad les mostraré cómo realizar el cambio de aceite de tu motocicleta en forma fácil y sencilla, y cómo estos conocimientos de mecánica básica te pueden salvar en tus ruteadas o cuando no te dé el tiempo de ir a tu mecánico de confianza y hacer el servicio respectivo. Después de un tiempo prolongado de lluvias en mi país, aprovechamos este hermoso día para comprar aceite de motor para Volti y hacerle el cambio respectivo y nuevamente ponerla en forma para sacarle a las calles y a las rutas con mucha más confianza. Pero como dicen, de a poco se hacen las cosas, así que empezamos. Ahora vamos a comenzar con el cambio de aceite de Volti. Para ello vamos a utilizar lo siguiente. Primero que nada, un recipiente para recibir el aceite que salga del motor. Una llave 17 que es con la que vamos a destapar el perno que está en la base de la culata. Y donde obviamente va a filtrar el aceite sucio y el aceite que le corresponde. En este caso, Volti, según su manual, utiliza un aceite que es 10W40. Pero como todos saben, ese aceite es un poquito difícil de conseguir aquí en Bolivia. Peor si este aceite 10W40 tiene que ser mineral, porque este motor, como es un motor muy antiguo, entonces funciona mejor con este tipo de aceite. Intenté ponerle el 2050 de Motul y la verdad no funcionó muy bien. Sentí que la moto se sentía lerda, no funcionaba como debería. Y vi que este aceite, esta medida de aceite, el 15W50 de Motul, le hacía muy bien. Este es un aceite semisintético que tiene 80% de aceite mineral y 20% de elementos sintéticos. Entonces resultó ser muy bueno. Está, la verdad, muy caros los aceites el día de hoy, con lo que Bolivia está sufriendo este tema del dólar. El costo del dólar es muy elevado, entonces esto pasó de valer 60 bolivianos a valer casi 100 bolivianos. Y bueno, Volti utiliza 1 litro 300, pero en realidad se le pone 1 litro 400 porque hay que tomar en cuenta que hay parte del aceite que se va quedando en ciertos lugares, como en la tapita del filtro de aceite y en otros lugares de la culata superior. Entonces hay que comprar dos, ¿no? De aquí utilizas un poco y para el próximo cambio solamente tienes que comprar uno. Lo ideal es que cada cierto tiempo, por decir cada medio año, una vez al año, se haga un lavado de motor. Esta moto también utiliza lo que es un filtro de aceite, pero según el manual del usuario, este se tiene que cambiar cada 6.000 kilómetros y el aceite cada 3.000. Entonces a este le faltaría todavía unos 3.000 kilómetros más para recién cambiarlo. Es un filtro de aceite convencional, de papel, no es gran cosa, no es como los otros centrífugos. Lo vamos a cambiar posteriormente. Entonces empezamos. Lo primero que vamos a hacer es calentar a Volti unos 15-20 minutos para que con la temperatura del calor que incremente, todos los residuos internos, suciedades y mil cosas que tengan van a empezar a moverse, a fluir mejor, y cuando abramos la tapita, pues bueno, estos residuos van a salir más fácil y vamos a poder limpiar. Digamos que va a ser un poco más fácil que salga toda esa mugre y entre el aceite limpio y trabaje de mejor manera. Bueno, ya pasaron más de 15 minutos que está funcionando. En este momento el motor está caliente, el tubo de escape también. Entonces vamos a empezar primero que nada utilizando la llave 17 y vamos a aflojar este pernito. Hay un perno, no sé si se alcanza a ver, es este de aquí. Aquí hay un canastillo metálico, pero este es el que nos interesa aflojar para que salga el aceite. Ahí aprovechamos. Suavemente. Sí está caliente.
cuando está por salir el perno, a mí me gusta hacerlo de esta forma para que el perno quede en la boca de la llave y no se vaya al fondo del recipiente con todo el aceite. ¿Ven? Y queda aquí. Está sucio, pero no se ve mucho desgaste. A ver, al sol lo vamos a ver para ver cómo está ese aceitito. Miren, acá ya vemos el aceite. Lo puse al sol para que nos demos cuenta que si bien el aceite está sucio, obviamente va a salir así, de color negrito, pero no veo que haya mucho brillo. Cuando un motor genera desgaste, entonces empiezas a ver como nubes brillosas, que es básicamente el metal de las anillas y del cilindro que se han desgastado, y eso es porque el aceite es de muy mala calidad o no lo has cambiado en su tiempo. Entonces cuando vean este color significa que está bien. Yo no veo, no se nota que haya brillo y significa que el aceite ha cumplido su función y que el motor está funcionando correctamente. Obviamente en el tiempo va a sufrir desgaste, es lo natural, es lo normal. En Volti, por decir, el desgaste de cilindros y de anillas está calculado entre sus 70 y sus 100.000 kilómetros, dependiendo del tipo de uso que se le dé. Pero estoy contento porque el aceite está muy, pero muy bien. Ya que terminó de vaciar todo el aceite sucio, ahora vamos a poner el tapón. Como pueden ver, está súper limpio. Y esta arandela que ven es una arandela de presión. Y bueno, lo que hay que hacer con esto es cuidarlo muy bien. Cuando uno ajusta este perno, tiene que hacerlo con mucha delicadeza, no haciendo fuerza, porque el bloque, aquí lo que tenemos, la culata de la parte de abajo, todo esto es aluminio. Entonces si ustedes ajustan demasiado esto como es fierro puro, obviamente por resistencia, lo que va a ceder es el aluminio y va a haber un desgaste, y conseguir una culata, una base de culata, es muy complicado. Entonces esto se ajusta muy suavemente, y esta arandela lo que hace, como trabaja a presión a temperatura, es expandirse y sella mucho mejor los líquidos, así evita que cualquier fluido del aceite escape por esta rendijita. He visto que en algunos canales de mantenimiento de motocicletas reemplazan cada servicio, reemplazan esta arandela. Bueno, esto no es necesario. Bueno, esta arandela ya debe tener más de 20 años y miren, sigue funcionando bien, muy bien digo, para el tiempo que tiene. Entonces solamente es ajustarlo con delicadeza para evitar que se desgaste, ¿no? Y lastimemos la base del motor. Así que lo ponemos. A ver, vamos a retirar primero esto para evitar que se caiga en el aceite sucio, y ahora lo ponemos. Listo. Ahora utilizamos la llave y la ajustamos suavemente. Más que... Bueno, el perno ya está en su posición, totalmente limpio, y llegó la hora de poner el aceite. Ahora vamos a retirar la tapita para ingresar el aceite. Para eso nos vamos a ayudar de un alicate, pero siempre, como esto nuevamente es aluminio, notan acá que en algunos mantenimientos que le hice en otros lugares no utilizaron nada, entonces queda rayado, raspado. Entonces siempre ponemos un trapito, ahí ajustamos y afloja perfectamente, sin rayones, sin nada. En las motocicletas chinas creo que estas tapitas vienen ya con el medidor de aceite y son de plástico, entonces esas también hay que tratarlas con mucho cuidado. Igual un trapito y un alicate y suficiente.
Esta forma de cambio de aceite se aplica a la gran mayoría de motocicletas. Sin embargo, recuerda, ante cualquier duda que tengas, debes consultar previamente el manual del usuario de tu moto, para guiarte mucho mejor en el proceso, en especial a lo referente al tipo de aceite y filtro que necesites. En algunas motocicletas de alta y media gama, estos tienen que ser especiales. Un consejo que te puedo dar es que una vez que termines de cambiar el aceite, deseches el mismo utilizando el envase del aceite nuevo que compraste, evitando las descargas en desagües o alcantarillados que pueden ser un foco de contaminación. Muchísimas gracias por ser parte de esta increíble comunidad y nos vemos en el próximo video.